Bienvenidas a Pink Kingdom, yo soy Leti Oropesa y en medio de un mundo rosa me encanta pintar el mío y ayudar a otras a que también puedan pintarlo. Hoy quiero decirles, yo sé que siempre digo que estoy con invitadas de lujo, pero hoy quiero decirles que estoy con una invitada que es una amiga mía que Dios me regaló. Y yo nunca le he contado esa historia, ahorita la voy a contar, ahorita que la presente, pero ella es mi amiga Diana Escarpeta. Así que bienvenida, Dianita, te amo. Gracias, mi amada Leti, por estar aquí en Pink Kingdom. Desde Houston, Texas. Y con Yes. su hermosa y preciosa hija, mi Dani. Bienvenida, Dani. Gracias, un gusto estar aquí. No, es para nosotros un privilegio el poder contar con ustedes, el que puedan estar aquí con nosotros. De verdad que les amamos, amamos a su esposo, también a tu papi, que la iglesia lo ama muchísimo y las amamos a ustedes. Y nos sentimos súper felices de que puedan estar aquí con nosotros. Yo nunca te he contado, pero quiero contarles aquí cómo Dios me regaló esta preciosa amiga. Yo me recuerdo que hace muchos años estaba orando y yo había estado intentando tener amigas, ¿no? Eso de que eres, bueno, Esposas de pastores, ajá, sí, y yo les ministros. hablaba, les mandaba Ajá. mensajes y nadie me contestaba, ¿no? Y yo me acuerdo que me meto a orar y le digo, Señor, por favor, yo quiero amigas, regálame amigas. Me acuerdo que lloré así orando, de esas oraciones así que desgarradoras. Nunca me lo vas a creer, nunca te lo he contado, pero yo me recuerdo que salgo de orar y como a la media hora empieza a sonar mi celular. Y no lo vas a creer. Fuiste tú la que me llamaste. No sé si te acuerdas de esa llamada. Duramos como una hora hablando. Me estabas contando acerca de que iban a cumplir años de casados y que querías celebrar a tu esposo y todo eso. Y yo, sin creer, o sea, de decir, Señor, acabo de orar, acabo de pedirte una amistad Wow. y tú me enviaste una persona que me habló por teléfono y que ahí inició Y algo. que no es tan inusual, ¿verdad? Cuando estamos en el ministerio, de que uno esté llamando a la No, amiga, no, porque no. todas andamos Sí. ocupadas y nos vemos en diferentes temporadas y seguimos siendo No, amigas. eso fue algo Ajá, que yo sé, o sea, literal que fue Dios. tan Fue linda. Dios el que te regaló como mi amiga. Y yo creo que ese día era un día inusual para mí. Yo Sí. estaba en mi casa de mamá, limpiando mi casa, y creo que me estoy recordando que estaba en la lavadora y la secadora, Ajá. poniendo ropa, secando Ajá. ropa, y en algún momento dije, tengo que llamar a Leti. Ajá. Tus antenitas de vinil detectaron que. Y ahí, en algo tan normal de mamá en una casa, Ajá. coger, hacer una llamada. O sea que Sí. yo creo que es un mensaje lindo para todas Sí. las mujeres que no importa en la temporada en que estés, aún siendo mamá y que estés tan ocupada Sí. y digas estoy sola, no hablo con nadie, no tengo a nadie con quien hablar, pero solo con un timbrazo, con un mensaje de texto, tú puedes bendecir a alguien y puedes mandar un mensajito. Y así como tú también Ujú. bendijiste mi vida, te mandé un texto y te llamé y qué rico que Dios conecta. Y de igual Y manera sí. para mi vida tú eres una bendición, es un regalo de Dios inmenso, porque yo también he Ajá. orado a Dios para que Nos me oramos, estamos ayude oradas. a escoger esas amistades hermosas, lindas, porque también, Leti, cuando estamos sirviéndole a Dios, no es tan fácil en quién confiar, no es tan Sí. fácil abrir nuestro corazón, a quién abrirle nuestra vulnerabilidad, porque estando en el ministerio te van a criticar, van a hablar mal de ti, el chisme. Entonces uno trata de ser cuidadoso y a veces nuestras emociones no las expresamos tan fácil con Ujú. quién. Y yo también estoy súper agradecida a Dios porque ha estado enviando a mi vida amigas. Son tus amigas, mis Ujú. amigas también, porque todas Sí. veo que estamos en Sí, combo, sí. encontrándonos en diferentes lugares Sí. de las naciones. Y esta mañana, no te estoy mintiendo, me estaba bañando y estoy haciéndole, Señor, qué increíble que vine en el avión y vine con las amigas Ajá. de Dios, del Sí. reino, y venir hasta acá, hasta México, a Villahermosa, a hacer esta grabación, es un privilegio muy grande. No, y estamos muy, muy emocionadas y muy agradecidos de que pudieran estar. Mi Dani hermosa, me encanta. Tú ya habías podido estar aquí con tu papi. Es la primera vez que estabas aquí, Dianita, que estamos aquí juntas. ¿Es la primera vez que visitas México? Sí, mi primera vez que vengo a Villahermosa. A Ajá, Villahermosa, sí, sí, Tabasco, pero sí. ya habías venido a México. Ya, ya. La playa. A la playa. Aquí se siente México.
Bueno, y yo quiero iniciar, este es un programa, como ves, donde hablamos acerca de nuestros momentos más oscuros, lo que callamos las mujeres, lo que callamos Ujú. las pastoras, eh, y el momento donde Dios nos da la estrategia para poder cambiar esa circunstancia, porque no es que vamos a pintar nuestro mundo del color de la circunstancia, del color del dolor, del color de la tristeza, sino que en medio de nuestra circunstancia, Dios nos da esta estrategia. Pero quiero que nos cuentes algo que a lo mejor no han contado mucho o a lo mejor sí, pero a mí cuando lo escuché me impactó. El testimonio del momento más oscuro de Diana y el momento más oscuro de mi Dani. A ver que nos puedan contar esa historia. Wow. Bueno, pues tú me estás diciendo que cuente el momento más oscuro y cuando tú me lo preguntas, he tenido muchos momentos oscuros. Sí, O sí, sea, no solo uno, sí, ya sé, demasiados ya sé. momentos de abismo y de Sí. soledad y de tristeza impresionantes, pero uno de ellos podría pensar como, bueno, ¿dónde empezó la primera? Ajá, Porque vienen muchas. sí. O escoger entre... Escogemos. Y entonces me viene a mi mente que uno de esos primeros momentos oscuros es de una joven tranquila, empezando su matrimonio con mi primera hija, que fue la que Dios me ha regalado. Me casé súper joven Ajá. y seguimos siendo Y es jóvenes. una mamá joven, guapísima. Y, y yo recuerdo que fue en el momento en que médicamente los doctores me dijeron, tu hija tiene una enfermedad incurable, es la sangre, no está fluyendo bien en su cuerpo y tu hija de aquí en adelante vas a tener que ser la hija del presidente de la República para que puedas invertir todo el dinero de tratamiento que ella va a necesitar. Wow. Entonces fue como un shock de que te tiran de una montaña al abismo y caes al hueco. Y desde ahí empezó a vivir toda una cantidad de momentos donde iba al pediatra con mi hija recién nacida de un mes, 2, 3 meses. Y mi hija dejaba pronto de respirar, le daba apnea, que era como lo normal cuando los bebés Ujú. devuelven la lechecita, pero no, lo de mi hija era grave, entonces empezábamos a estar en cuidados intensivos y de todos esos procesos de cuidados intensivos, que fue ese primer año de vida, fue muy impactante para mí porque le estoy dando la lactancia a la nena, como Ujú. mamá, pues yo lacté a mi hija Sí. por 2 añitos, he sido muy Ajá, juiciosa ajá. y al lactarla, aprendí que era la conexión con mi hija y que era eso que ella la sostenía en sus defensas. Un mensaje para todas las mamás. Ajá. Lacten a sus bebés, no sean flojas, no sean perezosas, porque es de mucho Que aparte es sacrificio algo maravilloso, ¿no? y es una conexión linda con el Sí. bebé. Y en ese momento Dios me empezó a mostrar mis corridas al hospital, las emergencias, y yo viví con mi hija desde ese momento que te cuento que empiezo a ir al pediatra, cuidados intensivos, emergencias por el diagnóstico médico de mi hija. Ella presentó un hemangioma de cara y cuello, donde esto me conllevó, me condujo a muchos procedimientos quirúrgicos médicos con diferentes especialistas, pero de cada proceso de que íbamos tratando con especialistas, mi hija se inflamaba más, la carita se inflamaba, entonces se volvió Guau, como una bolita y aquí el cuello así súper inflamado. Entonces ella empezó a no tragar cuando guau. eran sus primeros mesecitos de tomarse la sopita, la frutica, que uno de 6, 8 meses, ya unos países de los 4 meses están dando sus primeras comiditas a los bebés. Mi hija no podía disfrutar los alimentos. Entonces, por eso la lactancia era tan fuerte y luego las otras leches especiales que me mandaban. Pero en medio de todos esos momentos en que la carita de mi hija se inflamó tanto, corríamos a cuidado intensivo, los especialistas haciendo tratamientos, pero mi hija no mejoraba. Entonces, al año y 3 meses le hacen otro procedimiento a mi hija y mi hija ahí sale tan débil, sale tan mal, me la mandan para una clínica que no era usualmente donde ella siempre estaba por los procesos de los seguros. Y al estar en esa clínica, mi hija estaba triste, no se podía mover, su cabecita no se movía, cargaba, pesaba muchísimo al cargarla. Y yo le decía a los doctores, a los pediatras, mi hija no está bien. Entonces me Ujú. decían, no, es normal, ella está así porque acaba de tener un procedimiento. Tomé la decisión en esa semana de decir que la veía perfecta, que estaba bien, porque veía que no me iban a ayudar. Y ese momento de los muchos oscuros es cuando médicamente salgo de ese hospital, me regreso al otro para que mi pediatra de cabecera la viera y dice, no entiendo qué pasó acá. Tu hija
quedó inválida. De Wow, aquí en adelante tu hija no va a caminar. wow. Se tiraron a Daniela, tu hija quedó inválida. Ajá, Entonces el doctor me dijo esas palabras siendo tan jovencita y yo recuerdo que con mi hija en brazos, habiendo dicho en el otro hospital que estaba bien para poder lograr ujú, salir, yo vi un letrero en mi mente muy claro cuando el doctor, las lágrimas se le salieron al doctor y él decía, se tiraban a tu hija, o sea, era la frustración de decir, no va a caminar, ¿verdad? ajá. Pero cuando tengo a mi hija en los brazos, yo bajo la mirada, le doy un besito a mi hija en la frente y ahí es cuando veo un letrero grandísimo donde me dice, Dios está en control. Wow, Entonces, ese momento oscuro es como el impacto de que te están diciendo tu hija no va a caminar, aparte ya venías con todo un proceso de una enfermedad incurable en su sangre y estando pues tan joven y con tu bebé y como yo creo que ese es el wow. lugar así oscuro de qué Claro, va a sí, no, suceder no, acá. no, que sí. Qué noticia más difícil para una madre, o sea, qué lugar más oscuro para una mamá. Ujú. ¿Qué pasó por tu mente? O sea, ¿qué pensaste? En ese momento fue muy impactante porque es que estoy viendo las lágrimas de mi mamá que me estaba acompañando, estoy viendo las lágrimas del pediatra diciéndome cómo que tu hija quedó inválida y por toda la parte médica, pues Wow, él no podía venir a supervisar lo que había ajá, pasado. También fue muy doloroso para mí que estando en cuidados intensivos, los doctores que operaron a mi hija, al verla tan mal, yo los marco y los llamo. Les dije, mi hija no está bien, vengan a verla. Y el doctor me dice, nosotros por los protocolos médicos y eso no podemos ir hasta el hospital donde tu hija está. Y para mí ese momento también fue muy doloroso porque uno tiene la confianza en los doctores, la confianza en la ciencia porque están tratando el paciente y en ese momento es mi hija. Y el doctor me dice, mire, nosotros solamente operamos, pero desde que salió de la puerta ya el paciente no nos importa. wow, Y yo no voy a manejar no sé cuántos kilómetros de distancia porque tú estás en una clínica de bajo perfil y la clínica donde hemos tratado a tu hija es en la muy alto perfil y no voy a hacer el recorrido para ver una paciente hasta allá. wow, Eso también fue para mí muy como, wow, entregas tu bebé a los especialistas, entra al quirófano y te dicen, hice lo que pude, pero no puedo hacer más y no voy a esforzarme por ver qué solución. Eso también me impactó mucho de un momento muy oscuro en mi vida. ¿y qué pasó? O sea, ¿qué Dios Mm. hizo en ese momento o qué pasó con, o sea, qué decisiones tomaron? Eh, eh, Al estar precisamente hospitalizada por primera vez, al estar en ese lugar, tuve que hacer todo un proceso, ir a los seguros médicos, pedir autorizaciones, decir a los seguros, sucedió este En ese momento accidente. estaban En en Colombia. Colombia, sí, eso fue en Colombia, mi hija es colombiana, somos Ajá, colombianas, y fue en la ciudad de Bogotá, Colombia, y en ese tiempo cuando vamos a los seguros médicos, yo llego a las oficinas y yo les dije, por favor, ayúdenme, o sea, todo el proceso. ¿Qué fue lo que me sucedió con todo la parte profesional médica? Mi hija empieza a tener muchas crisis más respiratorias, o sea, lejos de eh, tener un avance, lejos de avanzar, ella empeoró porque queda empeora. inválida. Entonces, al quedar Wow, inválida, ¿qué pasó? Sus músculos se atrofiaron instantáneamente la caja torácica se debilita, los pulmones que se inflan de un niño para expandirse y respirar se debilitaron. Entonces, cuando el oxígeno entra a tu cuerpo y en los pulmones, no se expande. Entonces se desinflamaban los pulmones, muy poquitos se inflaban y la caja torácica no podía mandar la fuerza. Entonces, lo que era una gripa, una tos, lo que fuera, se volvía telectasia, se llenaba de mocos y flemas todos sus pulmones. Eso hacía que duráramos 3 meses hospitalizados al borde de la muerte en UCI, cuidado intensivo, fisiatras, terapistas. Eh, yo viví en el hospital, o sea, yo solo wow. recuerdo que los primeros 7 años de vida de mi hija salía por una semana, regresaba a la siguiente, salía por 2 semanas, regresaba a las O 3 sea, meses más. literal, un Sí. tercio de su vida, o 2 tercios, era en el hospital. Viví en el hospital con mi hija y recuerdo que en la clínica prácticamente mi hija tan pequeña de ese primer año, porque ella nació en noviembre, noviembre y diciembre. Ajá, O sea que ya el primer mes de mi hija, cuando empezó a ponerse delicada, mi primera Navidad fue en el hospital. wow. Mi primer año nuevo fue en el hospital. Pero también era como Dios mostrándome otro ambiente Ujú. de la clínica. La clínica era linda y había arbolitos de Navidad y decoración,
pero pues a esa medianoche doctores, enfermeras trabajando. Recuerdo que mi familia me llevaron como unos panecitos con unas uvitas, mi madre con mi papá Ajá. y mis hermanos, como para que yo tuviera Navidad en la Ujú. clínica, pero era como que Dios también permite esos procesos para sensibilizarnos de que otras personas también están Guau, pasando sí. mal. eh, y también el hospital era como que aparentaba que estaba como lejos de todo, ¿no? Ajá. Desconectada detrás de una pared, ventanas, sola, pero también Dios me llevó a esos tiempos de mucha soledad, ¿verdad? Y a Ujú. estar solita con mi hija. Sí. Y bueno, Y Dani, qué bárbaro. A ti te tocó, o sea, a la mamá nos toca, porque imagínate cuidar, pero a ti te tocó vivirlo en carne propia. ¿Qué tú puedes decirme de ese tiempo, de ese momento? ¿Tú Pues tienes recuerdos? tengo recuerdos ya cuando estaba un poquito más grande, porque todo sucedió cuando ya era muy bebé. Ujú. Y la verdad que las crisis más fuertes, mi mamá son las que me recuerda, mi mamá es la que me recuerda las Ajá. crisis de bebé, pero ya como entre 5 años, ya sí tengo memoria de cuando íbamos al hospital, cuando me tenían que entubar, cómo se sentía cuando me tenían que entubar, que era horroroso, me amarraron a la cama, yo comenzaba a patear a los doctores, gritaba Wow. que no me gustaba, porque no tenía la fuerza en mis pulmones para toser. Ajá, Entonces todo se acumulaba y me ajá, tenían que entubar a fuerza ajá. para sacarme Las todo, flemas, sí. todo. Wow. Entonces sí fueron momentos dolorosos, de mucho sufrimiento, pero también gracias a mi mamá tuve memoria donde puedo recordar a mi mamá disfrazada de animal, Eso ponía eso música. eso a mí me encantó, y me encanta que lo puedas comentar, porque yo escuché esto cuando estábamos en Ecuador, me acuerdo que tú lo comentaste, cómo ella, tuvo una actitud, porque, ¿sabes qué? Podemos pasar por circunstancias difíciles, pero lo que cambia todo es la actitud que nosotros podemos tener ante los problemas o ante las circunstancias, y me encanta cómo tú empezaste a describir a tu mamá. O sea, lejos de ser una mujer toda depresiva, amargarse por ese momento tan duro, tan difícil que le estaba tocando vivir de soledad, en un lugar tan frío, tan doloroso como es un hospital, por 7 años, por 8 años, y esa actitud, quiero que cuentes eso, o sea, que Sí, ella eso fue todavía en Colombia. ella se disfrazaba. Se disfrazaba también con otra amiga. En un momento ella escuchó que las enfermeras estaban intentando de crear un programa para los niños, en una Navidad, Ajá. porque estábamos Porque en ella se dio Navidad. cuenta, ¿no? estuve siete Ella se dio años. cuenta de ahí hay unos pequeños ruiditos por ahí, pero no se preocupen, así, estamos bien, ¿eh? ¿No? No está temblando. No, cuéntales que ese es un Lo ruidito que pasa es que que ya está programado, que iba a sonar, ya porque, sabíamos que iba a ajá, sonar porque estamos justo, hay un simulacro de en nacional todo el en todo país. el país y sabíamos que iba a sonar, así Y que se han ya. apagado los celulares, se han puesto en silencio, pero no, aún así suenan. O sea que eso es bueno. Así que sí es bueno, ¿eh? Así que no se Te preocupen, no está avisan si pasando hay nada. algo. Ajá. No hay ningún terremoto, gracias a Dios, Señor. Ajá, Y bueno, ella escucha que las enfermeras están intentando hacer un programa y ella entra en la conversación y dice que ella lo puede planear. Ella ya tiene el equipo, no tenía a nadie, ajá. O sea, pero se lo inventó. usted no se preocupe, aquí solucionamos. Sí. Mi hija estaba tanto tiempo hospitalizada Ajá, y recuerdo que en ese momento estábamos en una clínica especializada del corazón, ajá. porque mi hija estaba teniendo hasta falla cardíaca. Wow. Entonces ella tenía máquinas que la estaban ayudando para su corazón, máquinas que la estaban ayudando para sus pulmones, estuvo en UCI, en cuidado intensivo. Y yo recuerdo que en esos tiempos que yo podía entrar, yo me iba, o sea, yo salía de mi casa con un morral. Ajá, El morral iba con ropa, iba con onces, con snacks y con mi comida. ajá, Yo desde la mañana estaba en el hospital hasta la noche que ya me decían, váyase a la casa, ajá. estando mi hija en cuidado intensivo. Wow. Entonces, cada huequito que tenía yo permiso de entrar, yo entraba para lactar a mi hija,
atenderla, cambiarla, peinarla, hacerle sus colitas de niñas, ¿no? Que una Ajá. mamá quiere tenerla limpia, con sus pañitos húmedos, bañarla. Entonces, siempre estuve ahí, o sea, no hubo día que yo me desapareciera, sino yo estaba de la mañana a la noche en cada huequito. Pero lo increíble es que no nada más estaba para su nena, sino que viste Vi una una necesidad de las necesidad. enfermeras hablando, diciendo, vamos a hacer el programa de Navidad, pero los recursos no están tan fuertes para la Navidad de los Ajá. niños. Y yo estoy escuchando. Y Y yo entonces yo me acerco yo tengo un equipo. y yo les dije, yo no tenía nada. Yo tengo la producción. Y Sí. yo me acerqué y les dije, oye, estoy escuchando que ustedes quieren, yo estoy en este hospital, mi hija está hospitalizada y sabes que yo tengo un equipo, yo precisamente trabajo en eso. Ajá, ajá, Y me dijeron, ¿en serio? ¿Y tú qué tienes? Y yo tengo payaso, yo tengo ajá, títeres, nosotros hablamos de valores, en serio, sí, hablamos de la paz, de la armonía, de la luz, de la bondad, de la alegría. Tú ajá. tienes todo eso y tú puedes venir, claro, yo puedo venir con mi equipo. ¿Y cuánto nos cobras? Y yo, bueno, con que nos ayuden con el transporte, perfecto. Ajá, Y de la todo el gasolina, transporte de toda la gente que tengo que que traer. tengo que Ajá, hablar y decir, ayúdenme. Y me ajá, dijeron, oye, nos encantaría. Me dieron la fecha porque era para un especial. ajá, Iban a sacar a los niños que se podían de UCI, los niños que estaban todos hospitalizados en un lugar muy bonito, les iban a hacer la celebración, los que podían ajá, salir. Entonces yo llamé a mi iglesia, ajá, llamé a todos los gente de equipo creadores de arte, de fotografía, de ajá, producción, gente que trabajaba con los sí. niños en mi iglesia. Yo les dije, necesito ayuda. Mira, todo el mundo me ayudó. Y yo les dije, pero lo que sí les tengo que decir es que yo tengo que ser la payasita, porque yo les dije que yo era la directora Ajá, del programa. ah, Y me conseguí vestido de payasita, me disfracé. Llegamos al evento, nos pagaron la gasolina. O sea, de verdad que cuando uno sueña, ¿no? ajá, Produce, arma. Es una locura haber hecho eso. Y llegué a la clínica y ver a mi hija que salía de cuidado intensivo, o sea, una bebé que estaba por 2 meses ajá. encerrada o 3 meses y la sacan a ese espacio. Guau. Y yo disfrazada de payasa. Entonces, Ajá. ¿Y tú la reconociste? ¿Sabías, es mi mamá? Sí. ¿O dijiste no? ¿Qué ¿de qué qué te acuerdas? sentiste? ¿Qué tú te acuerdas Me ahí? acuerdo que ella se cae de una silla, Ajá, pero se pegó duro ajá. y aún así lo hizo parte del show para que todos los niños nos viéramos. O sea, ¿y qué sentiste tú en ese momento de ver a tu mamá, en ese lugar, disfrazada de payaso? Es como, no sé si has visto la película La vida es Es bella. exactamente en eso estaba yo pensando. Bueno, en la película La vida es bella, hay un papá con su hijo y el papá en un tiempo de guerra del holocausto, él actúa que es un juego. Ajá. Así, Y le hace ver a su hijo como que sí. él nunca vivió que estaba en la guerra, sino que Y que estaban matando a muchas personas a su alrededor de alrededor. él. Sí, el Entonces, hijo así fue siempre mi pensó que mamá. vivió un juego, ¿no? Exacto. Y cuando llegaban como los soldados Ajá, a llevarse a su papá, él le decía, vamos a jugar un juego y ahorita voy a volver. ajá. Y así era mi mamá. O Así ha sea, sido mi tú mamá nunca te siempre. diste cuenta que es lo doloroso de lo que Sí. estabas viviendo, del lugar en donde estabas, porque tuviste una mamá que se encargó de hacer ver como que era un juego. Y no, y fíjate que lo maravilloso, que no nada más fue para su hija. Porque a veces como papás solo queremos que pues nuestros hijos, ¿no? Pero si tuviste una necesidad en más niños y en más papás. Eso a mí me impactó, o sea, de verdad. O sea, el hecho de que ella haya decidido pintar su mundo de rosa, o sea, en medio de la oscuridad, el mundo de su hija y el mundo de más personas. Y algo que se me viene a mi mente es que cuando tenemos nuestras hijas, pues uno es todo princesas, muñecas, todo es de rosa Ajá, y qué más que a quien estamos en este mensaje tan lindo de color de rosa pintarlo, eh, es de que todos los días, a pesar de que a veces vengan momentos de adversidad o cosas difíciles, como mamás nos encargamos si ese día va a ser bonito a pesar de la crisis, ¿verdad? ujú, Porque nos amargamos, nos frustramos, nos llenamos de dolor, pero creo que de verdad sé que fue Dios el que me inyectó de algo muy especial para poder tener la fuerza, para poder tener la valentía, porque yo ahorita me pongo a pensar, wow, es que yo me iba todos los días, si uno va a una clínica y a las 2 horas ya está cansado,
Ujú. visitando a quien sea. Sí, claro. Y desde la mañana a la tarde, esa valentía Por de estar en ese años. lugar, sí, esos primeros 7 años solo vi en el hospital. Yo no dejaba que nadie se quedara a dormir con mi hija porque se ofrecía a la familia a quedarse, pero yo decía: "No, yo la cuido". Me tenían que sacar obligada del día, y entonces llegaba mi madre a ayudarme a hacer reemplazo porque yo no le dejaba a mi hija a nadie. Claro. Entonces, esa protección también tan bonita de cuidar de mi hija. Y yo recuerdo que a Daniela le encantaba mucho la música, entonces yo le llevaba grabadoras, en ese tiempo eran unos caseticas súper Ujú. lindas con un disquito y le ponía canciones infantiles, decoraba toda la habitación con muchos carteles. A mí me encanta pintar, Ajá. desde muy niña pinto, entonces yo con carteleres grandísimos pintaba ositos, globitos, versículos, le ponía todo, globos, tarjetas, de verdad, el cuarto como si fuera una piñata, una Ajá. fiesta. Y me recuerdo que una vez que ella salió de estar tanto tiempo hospitalizada con una amiga, que Dios me mandó en ese tiempo especial, también me la mandó en un tiempo de tanto dolor que uno, en el dolor uno no quiere que nadie se junte, uno Ujú. quiere que nadie te vea Sí, sufriendo. claro. Y llegó una mujer al cuarto y ahí se quedó sentada. Y yo decía, pero ¿qué estás chismoseando, mirándome con el dolor y ahí Sí, sentada? guau, ¿no? Pero no se iba. Entonces ella se quedó ahí, se quedó ahí, se quedó ahí. Es una mujer preparada en su carrera, pero Dios la llevó ahí a quedarse sentada en el silencio. Me decía, ¿quieres que te ayude? Y yo, no, gracias. Y yo hacía todo. ¿Quieres que te ayude? No, yo puedo. Ajá. Siempre como subsistiendo. Hasta que ya ella se fue ganando mi corazón en que estaba ella así sea limpiando la mesita o corriendo a pasarme los pañitos húmedos o el pañal, porque mi hija también al tener esa crisis de quedar inválida médicamente, no podía tampoco controlar sus esfínteres. Entonces, todo lo que te requiere un paciente especial con pañalito, cuidándola, tenerla aseada, bañarla. Cuando yo bañaba a mi hija pesaba demasiado. Ujú. Entonces, el poderla bañar. Y recuerdo que a mi hija en ese tiempo le gustaba mucho la película de los dálmatas. Ajá. Entonces nos disfrazamos las 2 de perritos dálmatas. Ella sale de la UCI para el cuarto Ajá. y nosotros dándole la bienvenida por los pasillos y colocamos musiquita y nos Guau. reíamos las 2 y cantaba. O sea, Dios nos unió mucho con ella de una manera muy especial, de que estuvo conmigo también cuando uno no quiere que nadie esté contigo en tu dolor, no sé, Guau, sí, hay una no. palabra que dice: "No Claro. no seas zapa", o sea, no se meta Ah. aquí, no sea chismoso, Ajá. pero Dios permitió que ella ganara mi Sí. corazón y fue un apoyo muy lindo para que aún en esos momentos en que yo ya no daba, me decía: "Ve a descansar, yo me quedo con tu nena". Ajá. Y vivimos muchos momentos de hospitalización. Hubo un momento en que cuando mi hija quedó inválida, me la enviaron a un hospital especializado en niños inválidos. Cuando llegué a ese lugar, los niños no tenían piernas y yo Guau. con mi hija sin caminar. Y yo recuerdo que vi una nena que entró sin una pierna y cuando sale, sale con una prótesis y sale como queriendo correr. Ujú. Y ahí el Espíritu Santo me dice, tu hija tiene piernas. O Ajá. sea, no puede caminar, pero la tienes completa. Entonces Ujú. es también como que pasamos por momentos donde no es solo yo, sino que Dios te hace mirar alrededor y pude ver a esa niña caminando y corriendo hermosa y fue como algo que me dijo, tranquila, o sea, todo tiene solución. Guau, sí, No claro, es tan claro. trágico Sí. la historia. Sí, guau. O sea, ese es algo maravilloso, el poder ver, dice la Biblia que el bienaventurados los limpios y los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Y no es, a lo mejor pensamos que lo vamos a ver en carne, ¿no? Pero es ver a Dios en los pequeños detalles, ¿no? O sea, bueno, hay personas que la están pasando peor que yo. Estoy viendo a Dios detrás de esto, ¿no? Detrás Qué de algo. maravilloso es eso. Y yo quiero preguntarte, Dani, porque hoy no te vemos así como Sí, sí, ¿qué o sea, pasó? ¿Qué ¿qué pasó? O sucedió? sea, Ujú. cuéntame, cómo Mi Dios se mamá, glorificó en ese? mi mamá estaba conmigo en el momento que yo me levanté de la silla de ruedas. Wow, ¿cómo fue Ella, eso? pues mi mamá tiene más La mamá memoria. tiene las historias. Como yo estaba en casa cocinando en los Ajá, momenticos que mamá iba a casa con ella, como eran tantos momentos tan difíciles, a veces los doctores me decían, ve a la casa, atiéndela y la sacamos por un ratico.
A mi hija le gustaba un postre favorito, que es un postre colombiano que se llama arroz con leche o Ajá. arroz de leche. Eso es como Bueno, aquí en México algo, también lo comemos, ¿eh? sí, es Sí, algo nos que uno, gusta. no sé si es arroz con o arroz de leche, pero es Aquí en una de México es los arroz dos. con leche, que es como el Ok. arrocito así como Sí. Ujú, con, ay, suavecito, delicioso con rico, leche, ajá. delicioso. Entonces yo lo preparo en casa y me agacho porque mi hija tuvo muchas terapias. O sea, mi hija es una hija súper resiliente. Ajá. Es una hija que admiro un montón todos los días por su resistencia, su valentía, su fuerza, porque ella también decidió levantarse, o sea, decidió no quedarse en toda la historia que aún la mujer que ella ahora es hoy, que No, yo, brilla, yo te veo hermosa, predicando en las es naciones una hija y que qué predica bárbaro. hermoso, una joven conferencista Hermosa, internacional, maravillosa, bella, ella está brilla. escribiendo su libro, amén, brilla a todo Wow. lugar con su sonrisa bella. Sí. Y esa hija hermosa, de verdad que tan pequeña aprendió, desde las 4 de la mañana yo la tenía que levantar porque llegaba la especialista fisiatra a hacerle terapias, porque tocaba hacerle 5 terapias al día intensivas para que ella pudiera recuperar algo de tono y de fuerza en sus músculos para que no se quedara postrada en una cama. No Wow. podía levantar Nada, mi tenía 1 año y cabeza. 3 meses. Y los doctores me dijeron, aquí todo va a ser el trabajo intensivo, el seguro aprueba 2, vamos a hacerle 5. Entonces yo fui capacitada con los mejores especialistas, me abrieron las puertas en sus casas, los mejores Wow. doctores. Había una doctora que trajo ¿cómo se dice? Una nueva ciencia en ese momento a Colombia de terapia con perros. Ella estaba inundada de perros en esa casa y a su casa me llevó. Y uno cuando tiene unas nenas, tú que tienes tu hijo, unos chiquitas, cuando Ajá. están chiquitas, uno las tiene perfectas, uno no quiere que se ensucien, uno las tiene perfectas. Cuando yo, aparte que los virus, porque mi hija pues estaba propensa a asma, neumonía, todo eso. Yo llego a la puerta de esa doctora, salían como 20 perros, todos felices a saludar a mi hija. Ajá. Entonces ya la niña era como mirando Ajá. para todo lugar, las poníamos en una colchoneta y todos los perros se le trepaban encima, le lambeaban así la carita. Y esa era una Yo, terapia. una terapia. Y yo de mamá Wow. así en shock, porque sí sabes lo que yo, tu niña Sí, de limpiecita, todos no. esos perros con los pelos, pero ella se empezaba a reír. Ajá. Y empezaba la doctora, tra, tra, a hacerle movimientos, piernas, brazos, era pura gimnasia, estiramientos, muévala aquí, muévala para allá, fuerza, arrástrese como para empezar a gatear, ve a la pelota con el perrito, y ella, o sea, eran unas terapias impresionantes, y todo ese proceso tan lindo de una hija Ajá. dándole, entonces era en lo natural el logro de cómo lograr que, entonces ella empieza poquito a poco como a gatear, Ajá. arrastrarse, y luego empieza como a caminar como un monkey, como un Ajá. mono, Ajá. así encojadita, así agachadita, poquito a poco. Entonces, el milagro sucede que estando en casa, yo le hago un postre, me agacho, le digo, mi amor, ¿quieres el postre? Mira la cucharita. Entonces, esto era terapia Ajá. también. Entonces, yo estoy con la cucharita y estoy diciendo el postre y de pronto mi nena se arrastra, se levanta, camina como el monkey, Ajá. pero después poquito a poco da un pasito con fuerza, otro pasito con fuerza y Wow. recibe la cucharada. Y ya Wow. como que se me cae, pero es como decir, oh, wow, Ajá, el eso milagro. nunca había pasado No, 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 jamás, ¿no? entonces la Eso. esperanza Ajá. donde Dios me está diciendo, tu hija va a caminar. Wow. Ujú, Ahí viste la luz al final del túnel, ¿no? O sea, ahí sí, viste un Ujú. destello de esperanza. Wow. sí. ¿Y qué pasó? O sea, ¿cómo hoy es la Dani que puede contar el testimonio en las naciones de lo que Dios hizo? ¿Qué puedes decirnos, Dani? Vamos a Pues coger galletitas, perdón, Por interrumpo porque favor, me tienen estas aquí galletitas, antojado con estas galletitas. galletitas no son de utilería, ¿eh? No son de Y utilería, yo son creo de que verdad. los están Sí, diciendo todos ustedes, pero ¿por qué no aquí, miran las claro, ¿no? galletitas? Así, Porque aquí, por favor, cafecito con galletas porque estamos entre amigas. Ajá, Bueno, a través de todo lo que pasé desde chiquita, me quedaron secuelas ajá, y más que todo secuelas en mis pulmones, por lo mismo de que mis pulmones no se podían expandir con tanta fuerza cuando quedé inválida. Ha sido un esfuerzo de respirar. Entonces, solo el hecho de poder yo estar, me acuerdo que nos tocó ir a Ecuador y nos llevaron a una montaña que es a 2.400 metros sí, sobre el nivel del mar. sí,
Y tú estabas ahí trepada, o sea, Me llevaron y al sí, cuarto y tú, cargando. ajá, y tú no dijiste, no, yo no puedo ir porque no, o sea, tú eres una A las guerrera. aguas termales hay que ir. Ajá, o sea, donde te Sí, toque. O sea. donde sea. Entonces, he aprendido a través de terapias y cirugías también de lo fuerte que es la recuperación después de que el cuerpo recibe una recaída, como Ujú, lo, lo que fue haber estado inválida, que ujú, médicamente era de por vida, pero Dios cambió el diagnóstico y me dejó marcas para recordar de donde Dios me rescató. Y he wow. pasado por muchísimas cirugías que ya perdí la cuenta, pero cada cirugía es una experiencia más, es como una, una prueba más, una crisis más y cada cicatriz me recuerda, si pasé por esto, puedo pasar por esto. Wow. No, qué Entonces, tremendo. la motricidad en mis manos también no es la mejor, en mis brazos. Más que todo, mis pulmones y mis brazos y mis manos son las partes de mi cuerpo que me recuerdan que solo puedo depender de Dios y cada cicatriz me lo recuerda. Wow, qué Pero tremendo. Dani tiene un milagro de verdad que todos los días para Daniel es un milagro y para mí es todos los días. Yo la miro y digo, Señor, gracias, Ajá. porque tienes que contar con cuánto tú estás respirando. Sí, estoy respirando. Yo recibo el 48% de oxígeno, que lo normal Wow. es mucho más que eso. No, Tiene que ser el 90-100, sí, claro, 98. claro, 98. Sí, No, y solo con el hecho de poder respirar sin un tanque de oxígeno es ya un milagro. no, no, qué tremendo. Y Ah, también O la sea, y iglesia. no. mi hija estuvo por 7 años conectada a oxígeno artificial Ajá. y cuando llevábamos a nuestra hija a casa había un cilindro gigante. Lo aprendí a hacer creativamente largo, largo, largo para que ella pudiera caminar o gatear por su casa con un cable gigante. No, Entonces, lo el vimos milagro ahora. es ese. En COVID lo vimos, ¿no? O sea, que Sí. nos enseñaron de que el nivel de saturación tenía que estar entre 98, 97 y que si bajaba de 90, o sea, Ya era ya delicado. era delicado y la Eso se gente llama que estaba, oximetría. exacto, y si la gente estaba en 70, pues ya internarlas al hospital y tú estás en 48, o Pero sea, hace unos días encontré unos resultados de unos exámenes respiratorios cuando tenía 9 años. Y cuando yo duermo estoy en menos de 70. Entonces wow, tenía que estar con una máscara respiratoria y ahí es como recapitular, wow, Dios, tú me cuidas hasta en mi dormir. Y wow. en este momento Dios la está cuidando porque Sí, a no, ella le claro. mandaron una O sea, que ella esté máquina. aquí Sí, Sí, hablando, que ajá. esté viajando, que esté amén. compartiendo. O sea, cuando uno comparte, pues obviamente se agita y hasta cuesta respirar. O sea, Subirse a un y ella, avión. sí, no, no, no. Y a ella le mandaban una máquina en Estados Unidos, porque ahora vivimos en Estados Unidos ya por Ajá, todo su proceso nos movimos a Estados Unidos desde sus 7 ajá. añitos y le mandaron una máquina y esa máquina es para que les dé mucho aire al dormir. Pero ella se puso esa cosa desde el primer momento y a los 30 segundos hizo así y dijo, yo no me voy a poner eso. Wow, Entonces, de verdad que yo fui una mamá que dije, bueno, yo no la voy a fastidiar, no la voy a molestar. No lo quiere, punto. Y esa máquina está guardada en mi casa hasta el día de hoy, desde que tenía 9 años. Y por eso está como diciendo que recordatorio, ¿no? así, yo lo tengo recordatorio como que dije, bueno, no sé si algún día lo tenga que usar en lo No, natural, como de lo devolverlo al hospital, porque eso está con hasta con la, computarizado con ajá, su nombre y todo, wow. y es algo privado para Sí. ella, pero no lo hemos usado. O Y sea, el mi hija hospital no sabe que nunca lo ha usado, ¿no? no les llegó información porque la computadora tenía que programar toda la información de cuántas sesiones tiene. Y ella esta semana, limpiando, porque estamos en temporada de limpieza en casa, O abre, sea, hasta limpias. está Ah, limpia, y abre esa maquinita y encuentra toda la historia clínica que está sellada en la máquina. Y cuando me dice, mamá, ¿tú habías leído esto? Mira, en ese tiempo yo que voy a leer eso, eso está todo en inglés y ajá, me empezó a explicar y para mí también fue muy impactante ver el milagro tan sobrenatural de que esta maquinita es para cuidarle su sueño porque se baja el nivel de oxígeno y es cuando más el cerebro está en alerta claro, para no claro. morirse. Sí. Y precisamente en estos días tenemos otro examen del sueño también para poder continuar el proceso de cuidarla ahora en su vida adulta, porque si hay momentos en que a veces está dormida
y se levanta como su cerebro como que se salta. Yo dije: "Ay, hija, no vamos a volver, no, no, no podemos usar eso". ¿Y Ujú, qué podrías decirle a todas las mujeres que hoy nos están viendo y que tal vez tienen un veredicto, ujú, o les dieron una noticia, algo que, pues, no puedes controlar, ujú, que es de repente es un algo inesperado, es un golpe inesperado, que no es porque algo que tú hayas hecho, o sea, una mala decisión, sino porque te tocó, o sea, porque hay propósito, porque ujú, yo creo que Dios no se le va una, ¿no? ujú. Hay propósito. ¿Qué podrías decirle a aquellas mujeres que a lo mejor están pasando por una circunstancia así, obscura en su vida? Bueno, la verdad que todos los días vamos a encontrar mujeres en diferentes etapas de la vida y estamos hablando como de pronto una historia de resiliencia, de valentía y identificándonos con alguna mamá que esté pasando con una necesidad especial con su hijo. Precisamente en mi iglesia donde estamos como pastores Ujú, con mi esposo, se acercó hace 15 días una mamá con una nena autista, ujú. como de unos 7 años. Y la mamá con una angustia, con una agonía, diciendo, por favor, óreme a la niña, o sea, se Ajá, sana o se sana, ajá. pero con una angustia. Y la niña preciosa, linda, un ángel hermosa esa bebé. Y ella con una angustia diciendo, ore ya, que Dios conteste ya. Y creo que me puedo imaginar muchas personas que pueden estar diciendo, voy a mandarle este mensaje, este video a mi amiga, a mi prima, a alguien que sé que lo necesita. Y esta mujer al verla en tanta agonía, yo me quedo mirándola en medio del tiempo de la oración y solo me agaché y le cogí la manito a la bebé autista Ujú, y la acaricié su manito. La miré, la acaricié, la miré a los ojos para empezar a conectar con la nena y miré a la mamá y le dije, mamá, quiero decirte que no voy a orar por ti para que Dios te la sane. Tú eres una mamá tan privilegiada, tan hermosa, tan valiosa, que Dios te ha escogido para ser la mamá de una niña tan linda. Mira la hija tan espectacularmente que tiene, o sea, bella, bella su cabellito, su carita, bella. Dije, es una reina hermosa, es una princesa, es una niña demasiado linda. Dios te ha escogido para ser la mamá de esta bebé y Dios no te la va a sanar hoy. ujú. Lo puede hacer, Claro. pero te escogió para que atravieses el camino y te escogió para que tú seas el ángel, así lo he Wow. tomado para mi vida, para cuidar de ese ángel hermoso que Dios te mandó. Claro. Entonces, tú eres ese ángel protector, ese ángel. Entonces, yo necesito que tú dejes de llorar. O Ajá, sea, en un tiempo de ajá. oración, está diciendo, ore por mí. Dije, yo necesito que tú dejes de llorar. Respira profundo. Agradece por la experiencia que estás viviendo y empieza a ver lo lindo y lo especial de este proceso, donde tu hija no puede tener una mamá con esta agonía, con esta angustia. Y yo le dije, tú te sientes culpable por lo que te está pasando, ¿verdad? Y me dijo, sí, te sientes juzgada por la gente como que, ay, pobrecita, mira, tiene el niño especial y las caras de lamento de todo el mundo. Le dije, no, eres la mamá más privilegiada. Wow. Y en este camino Dios te va a bendecir, Dios. Mira, lo que vamos a orar, le dije, no es por la sanidad de la niña, sino es orar Por para fortaleza. que fortaleza para ti, pero para que tú puedas ver el valor de la vida y que tú puedas ver que este autismo, al diagnóstico médico que le han dicho a la niña, Ajá, de lo que sea muy avanzado y de lo imposible que no va a ser, ujú, este va a ser el milagro. ajá. Ella va a crecer, tiene unos 7 añitos, hace 15 días la vi, ella va a crecer y lo más sorprendente para ti va a ser todo lo que ella va a lograr en vida, la Wow. mujer hermosa, la mujer linda, la mujer independiente, y todo va a ser un milagro de Ella vida. va a ser un milagro caminando. Ajá. Entonces, ese Wow. es el mensaje que le pudiese dar a cualquier mamá, a cualquier persona que esté en la situación la más difícil. No te quedes ahí en el hueco, no te quedes en la oscuridad, sino que empieza a ver qué es lo bueno de ese aprendizaje, Wow. qué es lo bueno de esa experiencia. Sí, claro. Se viene como un mensaje así como, como Ajá, imprudente, ajá. pero cuando a veces he estado en algún momento así en público hablándole a muchas mujeres, yo digo, bueno, tu marido te dejó,
deja de llorar. Sécate las Dale lágrimas. gracias a Dios que se fue. Y si se Ajá. fue con otra, mejor que lo mantenga otra. O sea, así en México diríamos, si la vida te da limones, hazte una limonada o pónsela a tus tacos. Y deje que la otra mujer allá barra, trapee, pelee con todo lo que no quiso arreglar en este matrimonio. Y usted Ajá. levántese, sacúdese y a levantarse. Así que lo que puedas estar viviendo, no se quede ahí. Pues, Ajá. no. A levantarse, a ponernos Porque al final del lindas. camino, eso es lo que es Pink Kingdom. Por eso, fíjate que me encanta eso. La pared es negra porque a lo mejor nuestra circunstancia no cambia, pero nosotras somos las que decidimos tener una actitud distinta y una actitud diferente ante la circunstancia. Y por eso este set está todo pintado Hermoso, me encanta. de declaraciones de amor, de paz, de que soy una hija de Dios, porque en medio de mi mundo oscuro yo me decido a tener una actitud distinta y a que mi pared no se va a ver negra. O sea, mi vida no se va a ver como la circunstancia determinó. Dani, ¿qué podrías decirle tú a aquellas personas que tal vez están pasando por un momento oscuro en su vida y que tienen a lo mejor un diagnóstico eh, mm, ya de equivocado Sí. que el doctor te dijo o que la circunstancia o el banco, las finanzas te dijeron ya un diagnóstico? ¿Qué podrías tú decirles a ellos? Creo que la actitud es muy importante y la perspectiva con la cual nosotros vemos los problemas, los diagnósticos médicos, sea lo que sea que se nos venga en contra de nosotros, es muy importante la Ujú. actitud que tuvo mi mamá mientras que yo estaba agonizando. Fue también parte de ese milagro que yo me pude levantar de una silla de ruedas, que hoy también puedo recordar que aunque todo se venga en contra de mi salud, Dios tiene la última palabra. Así Y es. eso es lo que te puedo decir si tú estás pasando por una crisis familiar en el matrimonio, en tu salud, o si eres una mamá que también tienes problemas con tus hijos y crees que Dios no se apura para hacer el milagro, es en esa espera donde Dios trabaja más en nuestro corazón, en nuestro carácter, en reconocer que en nuestra debilidad somos más fuertes, pero hay Wow. que ser vulnerables y decir, Dios, no puedo sin ti. Sí. O sea, hoy la gente te puede ver y puede ver a Dios. O sea, tú eres un milagro caminando. O sea, puedo ver a Dios en ti. O sea, ninguno de nosotros tendríamos excusas porque si esta chica hermosa está pudiendo ir a las naciones y predicar con el 48% de sus pulmones, diciéndole al mundo, yo soy un milagro porque si yo estoy respirando y yo estoy con vida, entonces quiere decir que Dios es real y que Dios existe. Entonces, quiero decirte que ninguno de nosotros tenemos excusas. Yo quiero decirte, se nos acaba el tiempo. Estamos aquí Cuando estamos con nuestras amigas y se ya, habla y con las bueno. galletas y aquí tomándonos nuestro cafecito, nuestro tecito. Quiero decirles, pero nos vamos, pero sin antes poderles decir, no importa la circunstancia, no importa la situación que tal vez estés viviendo o te haya tocado vivir. O sea, porque muchas veces decimos, es que yo pues no tengo la culpa, estoy en esta situación no por mis malas decisiones, sino porque me tocó. Yo quiero decirte, Dios está contigo. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es ver a Dios en medio de la circunstancia, porque muchas veces el propósito de ese niño o de esa circunstancia, a lo mejor no es que la circunstancia cambie, sino es que nosotros podamos cambiar nuestro corazón y nuestra perspectiva de la vida. A lo mejor lo que Dios, esos hermosos niños, el propósito es primeramente cambiarnos a nosotros, los padres, ¿no? Y nuestro corazón y nuestra perspectiva de ver y de cómo, en el caso de tuyo, Dianita, de cómo cambiaste tu dolor en alegría para otras personas. Entonces, yo sí te quiero decir, yo sé que en medio de ese dolor y en medio de esa circunstancia, Dios te va a dar el propósito y Dios te va a dar la estrategia para que tú puedas también pintar tu mundo del color que Dios te dijo. Así que, hermosas, nos vemos en otro episodio y nos despedimos con el corazón de Pink Kingdom. No es el coreano, No, es no, el de no. Pink Kingdom. Les amamos Así mucho. es. ¿Así? Bendiciones.